Voy a compartir esta presentación. Entonces, estamos hablando de una matriz de planeación del retiro espiritual de encuentro con Cristo. Entonces, la primera parte de esa planeación es el nombre del espacio, retiro de encuentro con Cristo. En segundo lugar, la población a la cual va dirigida ese retiro, es estudiantes de especialización, evangelización en la virtualidad. Información del evento a través de CAR, de correos electrónicos personales y de la línea de WhatsApp. Responsables, equipo de pastoral y bienestar institucional, que en este caso me acompaña Valeria como integrante de este equipo. El objetivo, hay que formularse un objetivo, es importante recordar que el objetivo se formula con un verbo en infinitivo. El objetivo solamente puede llevar un solo verbo en infinitivo, y debe tener el qué, el cómo y el para qué. ¿Cuál es el qué? Realizar el retiro espiritual de encuentro con Cristo. ¿Cómo? Mediante las tecnologías de la información y la comunicación. ¿Con qué finalidad? Con el fin del fortalecimiento de la conversión personal y comunitaria. Ven ustedes que este objetivo tiene las tres partes: el qué, el cómo y el para qué. Este es un ejercicio práctico muy interesante porque nos va a permitir a nosotros planear espacios de evangelización en la virtualidad. Justificación, debe tener una justificación, es decir, ¿por qué vamos a hacer el retiro? Entonces, este retiro, enmarcado dentro del primer momento de nuestro proceso evangelizador de nuestra iglesia particular, porque la evangelización tiene que pertenecer a una iglesia particular, a una diócesis, la acción misionera, por tal motivo tiene como objetivo brindar a los ejercitantes, tanto comprometidos como alejados, una oportunidad de tener un encuentro más amplio y profundo con Jesús, que transforma la vida, de apasionarse por Él, de conocerlo y de experimentar su presencia en la propia vida. Quienes hacen el retiro con fruto experimentan el deseo vivo de seguir a Jesús y hacerse sus discípulos. Él, digamos que esa es la justificación. Tiene una metodología, o sea, justificación, luego viene la metodología. Metodología, el CAR, que se envió el miércoles les envié el primer anuncio, un Dios que es amor. Enseguida veremos las otras. ¿Cuál es la metodología? El miércoles les envié la primera CAR, el jueves les envié la segunda CAR, que es una denuncia. El viernes le mandé la tercera CAR, que es un anuncio, el anuncio 2. El sábado les envié la cuarta CAR, que es el anuncio 3. El domingo la quinta, que es la denuncia 2. Y el lunes, o sea, el día de hoy, la sexta, que es el anuncio 4. No la vuelvo a leer porque ahorita las vamos a visualizar. Entonces, o sea, ¿en qué consiste? Que diariamente enviemos una CAR de preparación para el encuentro. Esta matriz de planeación también la van a encontrar ustedes en la cuarta competencia, en la cuarta unidad de este módulo que se llama narrativas digitales. Ahí van a encontrar esta metodología, la van a encontrar en un cuadro muy interesante donde se les explica cada paso. Estoy siguiendo aquí cada paso. Entonces, debe tener una motivación. La motivación es la siguiente: buenas noches, queridos estudiantes. Les tenemos una invitación muy especial. Nuestra diócesis nos propone, pero esa motivación la haremos enseguida cuando realicemos el ejercicio práctico. Cuando veamos el ejercicio práctico ya vemos la motivación, pero aquí están escritas las palabras con las cuales vamos a motivar. Aquí ya cuando empieza el evento. El anterior es la preparación. Aquí ya es cuando nosotros preparamos durante 6 días. Cada día enviamos un ECAR a través de correos, a través de la línea de WhatsApp, y ya viene la realización propia del encuentro. O sea, después de 6 días de preparación se hace un encuentro, que es el que estamos realizando en el día de hoy. Entonces, en ese encuentro viene como primer punto una motivación, que enseguida la realizaremos. Este es el retiro espiritual del 30 de agosto. Tiene un saludo y una oración. O sea, mire, con tiempo y todo, saludo y oración. A las 8:10 tendremos retroalimentación, anuncios y denuncias. A las 8:30, la carta de Dios para ti. A las 8:45, las tentaciones que amenazan al discípulo. A las 9, el compromiso a partir del retiro espiritual.
Después viene otro punto que es muy importante, que son los recursos. ¿Qué recursos humanos vamos a utilizar? Nosotros hemos utilizado recursos humanos y tecnológicos, comunicaciones, innovaciones y el paso de evaluación digital. Después viene un ECAR, una que trae la agenda. ¿Cuál es la agenda que vamos a realizar? Ahí está la agenda, lo que les envié el miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo y lunes, y ya la realización del retiro espiritual en una síntesis: 8 salud y oración, 8 y 10 retroalimentación, 8 y 30 carta de Dios para ti, 8 y 45 tentaciones que amenazan al discípulo, y a las 9 compromiso a partir del retiro espiritual. También se debe definir un presupuesto. Ahora quiero darles unas orientaciones muy importantes, y es que la espiritualidad es vivir según el Espíritu de Dios, que vivir una espiritualidad, hay que vivir una espiritualidad que sea coherente con el reino de Dios. El reino de Dios fue el objetivo de la predicación de Jesús. El plan de Jesús fue predicar el reino de Dios, el reino de Dios que se encarna en la misma persona de Jesús. Como veremos en el módulo, el reino de Dios no tiene una definición, sino que el reino de Dios simplemente se describe. La experiencia de los evangelios, en las cartas de San Pablo, hay una descripción de ese reino de Dios, no una definición. Cada evangelista tiene su matiz propio del reino de Dios, del reino de los cielos. Entonces hay que vivir una espiritualidad que sea coherente con ese reino de Dios. Hoy el centro de la perfección son las virtudes, no el reino de Dios. El centro de la perfección tiene que ser ese reino de Dios que predicó Jesús. Vivimos en el mundo de hoy una espiritualización del reino y una mundanización del reino. ¿Cómo así que espiritualización del reino? Creemos que el reino es únicamente una realidad última, la realidad después de la muerte, y no creemos que el reino comience a realizarse desde ya, desde este mundo. Y otro es mundanizar el reino, pensar que el reino es únicamente un poder de esta tierra, que no tiene una dimensión trascendente. El descubrimiento del reino de Dios es esencial para Jesús, fue el centro de su predicación, fue el centro de su mensaje. El reino de Dios está unido al pueblo, es un proyecto de vida. El reino que Dios nos predica es un proyecto de vida. La subjetividad del reino y la objetividad del reino. ¿Qué significa subjetividad del reino? ¿Cómo vivo el reino como persona? ¿Cómo lo vivo? ¿Cómo lo experimento? Pero si yo me quedo únicamente en la subjetividad del reino, voy a vivir el reino a mi manera, o sea que puedo caer en el egoísmo, puedo caer en simplemente interesarme en un reino para mí. ¿Qué es objetividad del reino? Objetividad del reino es que el reino es para todos, todos podemos participar del reino. Por eso decimos que la iglesia es germen del reino de Dios. La iglesia no es el reino de Dios, sino que es el germen. El reino es para todos, el reino es construido con los demás. Entonces yo tengo que unir las dos realidades, subjetividad del reino y objetividad del reino. ¿Cuáles son las consecuencias de quedarnos únicamente en la subjetividad del reino? El reino para mí, el egoísmo, la seguridad en sí, la hipocresía. La espiritualidad del reino es defender la vida de los seres humanos. Esa es la espiritualidad del reino. Quería compartirles esta breve presentación porque a continuación vamos a realizar el retiro espiritual. Es el objetivo que hagamos el retiro espiritual, la experiencia evangelizadora virtual, una experiencia evangelizadora virtual que es un retiro de encuentro con Cristo. Entonces lo vamos a hacer en este momento. Ustedes, Valeria y yo, les vamos a predicar este retiro. Se lo vamos a predicar de una manera virtual y utilizando las estrategias que les acabo de enunciar. Hemos hecho una planeación, una matriz de planeación. Nos hemos planteado un objetivo, una justificación, una metodología, una agenda. Hemos determinado cuál es la población objeto y hemos determinado qué técnica vamos a utilizar para este retiro. Entonces quiero hacer la presentación de Valeria Ramírez, que nos acompaña esta noche. Como les dije, ella es psicóloga, también tiene conocimientos de teología, es una laica muy comprometida con la evangelización de la iglesia y hace parte de nuestro equipo de Pastoral y Bienestar Institucional. Valeria, buenas noches. Buenas noches, Pedro. Un saludo muy especial para ti y bueno, para todos ustedes que están conectados con nosotros a esta hora en la especialización. Bueno, efectivamente, antes de iniciar el tema del retiro, pues sí me parece muy importante hacer hincapié en todo eso que les comentaba el padre, y es que efectivamente es fundamental el hecho de la planeación. O sea, la evangelización tenemos que quitarnos ese pensamiento que todos tenemos de que
no dejemos que el Espíritu Santo actúe. Pues claro que el Espíritu Santo siempre va a actuar y siempre nos va a respaldar, pero necesitamos un orden en la evangelización, y la Iglesia ha entendido eso durante muchísimos años. Ahora bien, cuando hablamos de la evangelización en ambientes virtuales, hay que tener un orden aún más estricto en muchas cosas, ¿cierto? Y estricto no en el sentido de que no nos podemos salir del guión ni todo al pie de la letra, sino en el sentido de una preparación exhaustiva, que es fundamental, porque la virtualidad presenta otros retos y la virtualidad es completamente diferente. Por ejemplo, este retiro de encuentro con Cristo que vamos a desarrollar hoy surge y nace desde la diócesis de Santa Rosa de Osos, ¿cierto? El retiro de encuentro con Cristo que propone la diócesis. Ahora bien, el padre Julio y yo nos sentamos a decir, bueno, muy interesante el retiro, pero el retiro se plantea de 2 días completos, desde las 10 de la mañana un día hasta las 5 de la tarde del otro día. No podemos hacer eso en la virtualidad. Hay múltiples ocupaciones, la gente no se va a conectar, la virtualidad a veces tiende a agotar un poco más. Entonces, es como concretar ese retiro en 1 hora y en material de apoyo, como el padre ya les ha compartido. Entonces, bueno, pues vamos a desarrollar un poco este retiro del que el padre ya les viene hablando. Dios te pague, Valeria. Entonces, empecemos, vamos a empezar haciendo unas proyecciones. Vamos a proyectar la motivación que tenemos para este retiro. Nos va a compartir pantalla. Voy. Espérate, padre, que ya. Dame un segundo que es este. Bueno, entonces, queridos estudiantes, hoy les tenemos esta invitación especial de nuestra diócesis y nos propone el retiro de encuentro con Cristo. Por tal motivo, queremos invitarlos a vivir este encuentro. Desde el miércoles hemos estado enviando unas recales diarias como preparación para este espacio, en la que encontraremos un texto bíblico y una pregunta reflexiva. Para disponernos a vivir este retiro, tratemos de sacar el rato para reflexionar sobre la pregunta. En el siguiente enlace pueden compartir sus respuestas. Este retiro también tiene un Padlet, pero yo no quise compartir con ustedes el Padlet para no llenarlos tampoco de muchos compromisos, porque sé que tienen muchos compromisos también en su estudio, en la realización del proyecto, pero el ideal es que ustedes cooperen las reflexiones a través de un Padlet. Espero que algunos de ustedes hayan tenido la oportunidad de leer cada una de las piezas gráficas que les estuve enviando durante la semana. Porque a continuación, bajemos un poquito ya, Valeria. A continuación, pues vamos ahora sí a empezar a realizar lo que es el retiro de encuentro con Cristo. Y vamos a empezar con esta canción que nos va a interpretar Valeria. La canción se llama Nadie te ama como yo. Entremos entonces en esta línea. Claro que sí, bueno, pues ya empezamos en un primer momento con este encuentro, pues con la oración, con el saludo. Es momento de que iniciemos la parte del retiro. Les pido que donde estemos, pues nos pongamos en ambiente de oración y que a través de esta canción, que hagamos de esta canción una oración al Señor y que este encuentro, que es al mismo tiempo un retiro y un aprendizaje grandísimo, sea para el provecho de cada uno de nosotros. Cuánto he esperado este momento, cuánto he esperado que estuvieras así, cuánto he esperado que me hablaras, cuánto he esperado que vinieras a mí. Yo sé bien lo que has vivido,
Yo sé bien lo que has llorado, yo sé bien lo que has sufrido, pues de tu lado no me he ido, pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, esa es mi más grande prueba. Nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, fue por ti, fue porque te amo. Nadie te ama como yo. Bellísima canción que nos introduce lo que queremos vivir en este retiro, encuentro con Cristo. Cristo llega al encuentro de cada uno de nosotros. Más que nosotros ir al encuentro con Cristo, es Cristo que mira nuestro encuentro y experimentamos su amor, ese amor que se hace realidad en ese proyecto salvífico de Jesús, que tuvo como culmen la cruz, y en la cruz derramó sobre nosotros desde su resurrección la salvación, la vida, la felicidad, la bienaventuranza para cada uno de nosotros. Ahora viene un momento en el cual vamos a hacer una retroalimentación de los diversos mensajes, anuncios y denuncias que ustedes recibieron. Entonces, Valeria nos va a proyectar ahora las imágenes que ustedes fueron recibiendo cada día. Vamos a hacer una lectura de cada una de esas imágenes con la respectiva pregunta y al final quiero abrir un espacio para el diálogo con ustedes, que son los ejercitantes. Si algunos de ustedes tuvieron la oportunidad de leer las piezas gráficas, si tuvieron la oportunidad de responder un poquito a la pregunta. Entonces, el primer anuncio es un Dios que es amor, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Momento para reflexionar. ¿En qué momentos de mi vida he experimentado el amor de Dios? Es la pregunta que nos hacíamos. Pasamos al segundo día de preparación para el retiro de encuentro con Cristo. La segunda imagen que nos dice de la siguiente manera. Es una denuncia. El pecado te aparta del amor de Dios. A la mujer le gustó ese árbol que atraía la vista y que era tan excelente para alcanzar el conocimiento. Tomó de su fruto y se lo comió, y le dio también a su marido que andaba con ella, quien también lo comió. Entonces se les abrieron los ojos y ambos se dieron cuenta de que estaban desnudos. Génesis 3, 6 a 7 es la denuncia del pecado. La pregunta que nos hacemos es, ¿qué hago para crecer en mi relación con Dios, con el prójimo y consigo mismo? Es la pregunta de reflexión que teníamos para ese segundo día. Si ustedes ven, este retiro dura en realidad 6 días. 6 días porque cada día tiene su anuncio y su denuncia. Un día es el anuncio, al otro día es la denuncia. En realidad son 6 días de retiro. El retiro no es únicamente el que estamos haciendo en esta noche, son 6 días de retiro. Es sacar un espacio del día para reflexionar sobre esa pregunta. Otro anuncio, Cristo te salva. Mas la prueba de que Dios nos ama es que Cristo, siendo nosotros todavía pecadores, murió por nosotros. Romanos 5:8. Momento para reflexionar. Soy consciente de que Cristo me ama y dio su vida por mí para salvarme y borrar mis pecados. Pasamos a la otra imagen, al siguiente día, que correspondía a otro anuncio. Cristo vive y te hace vivir. Y si no resucitó Cristo, vacía es nuestra predicación, vacía también vuestra fe. 1 Corintios 15:14.
Momento para reflexionar. ¿Es Cristo el centro y el fundamento de mi fe? ¿O vivo una fe rutinaria y sin sentido? Es la pregunta que nos hacíamos en ese día de preparación para el retiro de encuentro con Cristo. Fíjense que en estos retiros, en actividades virtuales, nosotros debemos combinar tres cosas: imagen, sonido y video. Y es lo que estamos haciendo acá. El video, pues todos estamos acá a través de esta sala de Teams, estamos interactuando a través de, encendemos la cámara para interactuar, está la imagen y también está el sonido, como lo veremos más adelante. Una denuncia: tentaciones que amenazan al discípulo. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de hacer un ayuno de 40 días y 40 noches, al fin sintió hambre. Mateo 4, 1, 2. Momento para reflexionar. ¿Qué deberíamos hacer individual y comunitariamente para vencer nuestro cansancio espiritual? Es un momento de reflexión. Y la última imagen es el último anuncio, que es el que recibimos el día de hoy. Anuncio: el Espíritu Santo que da vida, el Paráclito, el Espíritu Santo, que enviará el Padre en mi nombre, os lo enseñará todo y os recordará todo lo que os he dicho. Juan 14, 26. Momento para reflexionar. ¿Cómo actúa el Espíritu Santo en mi vida? Después de haber visto esta serie de anuncios y denuncias, hagamos ahora una retroalimentación. Los que hayan tenido la oportunidad de leer estas piezas gráficas en el transcurso de la semana, ¿qué conclusiones sacaron? ¿Qué respuestas dieron a las diferentes preguntas para reflexionar? Escuchamos a los que quieran participar. Hacemos un momento de retroalimentación donde están invitados cada uno de ustedes a participar. Así que los que quieran hacerlo, bien puedan levantar la mano, participan, nos dan su impresión sobre los anuncios, sobre las denuncias, hacer un momento de retroalimentación. Bueno, entonces ahora vamos a pasar a escuchar un audio muy bonito luego de haber escuchado este tema de anuncios y denuncias. Vamos a pasar ahora a escuchar un audio que Valera nos va a explicar en qué consiste ese audio, que es muy bonito. Claro que sí, Dios nos habla de diferentes formas, lo hace también en la palabra de Dios y para eso se vale de muchísimas cosas. Las imágenes, como ya bien lo decía el Padre que les ha compartido esta semana, nos tienen que interpelar desde los anuncios, ¿cierto? Que anuncian la gracia, que anuncian a Dios, y desde la denuncia que denuncia el pecado, que denuncia todo aquello que nos aleja de Dios. Por eso entonces vamos a escuchar esas palabras de Dios que nos comparte pues a través de un audio humano, pero lleno de palabra de Dios, ¿cierto? Por eso la idea es que escuchemos muy atentamente este audio, escuchemos cada una de sus partes y luego entonces podamos meditar un poco y podamos nosotros también hacer una pequeña carta. Entonces vamos a escuchar esta carta de Dios para nosotros en esta noche. Espérenme, yo les comparto pantalla. Querido hijo, en diferentes tiempos y a través de muchas maneras te he hablado, mediante mi palabra, signos y prodigios. Hoy nuevamente te quiero hablar al corazón a través de mi palabra que es eterna. Abre pues tu corazón y escucha. Así sabrás que el Señor tu Dios es Dios, un Dios fiel, a los que aman y guardan sus preceptos.
Les mantienen su alianza y su favor por 1000 generaciones. Con amor eterno te amé, por eso prolongué mi lealtad. Cuando Israel era un niño, lo amé y desde Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más los llamaba, más se alejaban de mí. Con lazos de ternura los atraía, con cuerdas de amor. Fui para ellos como quien alza una criatura a las mejillas, me inclinaba y les daba de comer. Como un padre siente ternura por sus hijos, siente el Señor ternura por sus fieles, porque Él conoce nuestra masa, sabe de qué estamos hechos. ¿Puede una madre olvidar a su niño de pecho y dejar de amar al hijo que ha dado a luz? Aun cuando ella lo olvidara, yo no te olvidaré. Grabada te llevo en las palmas de mis manos. Tus muros siempre los tengo presentes. Porque aunque los montes se corran y las colinas se muevan, mi amor no se apartará de tu lado, dice el Señor que entrañablemente te ama. Pero el amor del Señor es eterno y siempre está con los que le temen. Su justicia está con los hijos de sus hijos, con los que cumplen su pacto y se acuerdan de sus preceptos para ponerlos por obra. Porque tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Dios es amor, y quien permanece en el amor, permanece con Dios y Dios con él. Miren cuán grande amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Y lo somos. Mi bendición y mi amor te guarden siempre. Bueno, entonces después de este ejercicio de esta carta, lo que vamos a hacer en nuestro retiro es, vamos nosotros a hacer una carta, vamos a responder esa carta. Entonces les pido que tomemos el lapicero, que tomemos un papel, no tiene que ser muy extenso, pero sí que generemos una respuesta, que nosotros nos tomemos el esfuerzo de pensar en cada una de esas palabras, en cada una de esas citas bíblicas, porque si se dieron cuenta, pues el Señor nos habló con su misma palabra, con la Sagrada Escritura, y que entonces respondamos desde lo que se nos quedó, desde lo que queramos decir, tal vez no tenga nada que ver con lo que acabamos de escuchar, pero sea algo que deseemos escribirle al Señor. Entonces vamos a tener unos entre 5, depende de cómo nos vaya en el tiempo, vamos a dar más minuticos para que escribamos este texto. Entonces, adelante.
Bueno, perfecto. Les compartí entonces en el chat de la llamada la carta de Dios para ti, la que les acabé de poner en audio también, pero pues para que la tengan eh, ahí escrita como un material que les puede servir mucho en otras ocasiones. Bueno, si alguno desea entonces compartir su escrito, lo que pues quiso escribirle en esta noche al Señor, o solamente un fragmento, pues puede compartirlo, lo escuchamos. Si no, no hay ningún problema. Aquí como un paréntesis les digo también que es muy valioso en los grupos con los cuales trabajamos y en los grupos pues de alguna manera que estamos abordando a través de espacios como estos, alentar a la participación. ¿Por qué? Porque la experiencia de fe que nosotros tenemos es una experiencia de comunidad. Nosotros no tenemos una fe individual y por eso es que nuestras celebraciones son colectivas. Por eso entonces cuando compartimos esos aportes que de alguna manera tenemos en el grupo, esos espacios aunque sean individuales, pues tenemos la posibilidad también de compartirlos con las demás personas. Hacemos de la fe eso que debe ser, una comunidad, ¿cierto? Y así es como también generamos que un retiro que, aunque es virtual y tal vez ninguno de ustedes se conozcan y no tenga ninguna cercanía, pues nos haga vivir esa vida en comunidad. Si alguno desea compartir, sabe que puede levantar la mano o activar el micrófono. Es de todas maneras una experiencia nueva y cuesta, ¿no? No es tan fácil, porque no es lo mismo estar allí en el salón, en una capilla, ahí compartiendo, en un ambiente propicio, que de alguna manera motiva y bueno, a estar aquí en una habitación frente a un computador. No es el ambiente más adecuado. Entonces cuesta, yo sinceramente les digo, no logro conectarme, no he logrado como conectarme propiamente. Tal vez ya uno es viejo y loro viejo no aprende a hablar, ¿cierto? Pero sí cuesta bastante. Es la primera vez que hago una especie de retiro como este y no lo logro, lo tenía que decir y lo dije, como dice por ahí el meme, ¿no? Entonces, presento disculpas, no he logrado conectarme, perdónenme. Muchísimas gracias, Padre Henry. Bueno, no, yo comparto una experiencia, y es que yo tuve la oportunidad de dictar un retiro, bueno, con otra estructura igual, pero un retiro de manera virtual, casi de 2 días, con personas de Zacatecas y de Guadalajara, y también influye mucho la cantidad de las personas, y eso es importante que lo tengamos en cuenta. ¿Por qué? Porque 8 personas que estamos acá no van a de alguna manera interactuar tanto como si lo pueden hacer 50 personas, que eso es muy importante. Y lo otro es, de ahí también muy, muy importante, el tema que nos compartía el padre Julio de las imágenes previas y hacer bastante hincapié en que vayan viviendo el retiro porque en estos medios virtuales el tiempo que tenemos para compartir sincrónico es muy, muy poco. Entonces, dado que ese tiempo es muy poco, ese trabajo de antes es muy, muy importante, sin embargo, pues completamente válido, natural que eso nos pueda pasar. Dios le pague por su aporte. No sé si el padre va a decir algo. De igual forma, por aquí hay 2 personas levantando la mano. Por aquí Edgar está levantando la mano, no sé si todavía quieras opinar. Sí, buenas noches para todos. Espero pues que estén muy, muy bien. Pues yo sí estaba como mirando lo del ejercicio, intentando, porque estoy aquí pues como en mi habitación, aquí pensando. Y sí estaba reflexionando que estaba muy descuidado con la fe, mucho, demasiado, ¿cierto? Aunque he estado pues en círculos últimamente otra vez como esa parte de por el estudio, por compañeros, por amigos, y uno descuida mucho ese encuentro con Dios. Igual uno cuando ya está muy metido como en la parte académica, de alguna manera se va zafando de Dios. Entonces al escuchar la carta, la reflexión, yo sí estaba como pensando aquí, ¿cierto? Como esa parte individual de uno mismo, de volverse a encontrar con su ser, lo que uno es como persona. Y es un volver la mirada a esas cosas
que de algún momento le alegraron mucho la vida a uno. Y bueno, aquí iba. Dios te pague, Edgar, por compartir. Ahorita Walter estaba levantando la mano. Ah, no sé, padre de Julio, si vas a decir algo. Sí, Valeria, pues me parece muy válida las experiencias que nos van contando. Recuerden que nuestro objetivo también en esta noche es académico. Está pues el objetivo también del retiro espiritual, pero también es un objetivo académico, darles a conocer una experiencia de evangelización en la virtualidad, cómo se puede hacer, cómo se puede planear, cómo se puede llevar paso a paso. Muy interesante tocar la vida en esta noche, tocar la vida, generar también reflexión, que es lo que pretendía también con esto, pero recordemos que es un espacio académico también que pretende mostrarles cómo se hace un ejercicio de evangelización en la virtualidad y que tiene mucha relación con este módulo. Estamos viendo en el segundo módulo, segunda competencia, reino de Dios, y reino de Dios es encuentro con Cristo porque Él es el reino. Entonces, por eso estructuramos este retiro espiritual de esta manera, es una experiencia evangelizadora y a la vez una experiencia académica, la que queremos lograr en esta noche. Entonces, muy válido lo dice el padre Henry, no ha logrado conectarse, y es verdad, o sea, es difícil conectarse en estos espacios, es difícil, pero este es un ámbito que tenemos que evangelizar también. Recordemos lo que decíamos en el encuentro sincrónico pasado, que la virtualidad no es un nuevo método de evangelización, sino que es un nuevo lenguaje, es un espacio que está habitado por personas, es lo que se llama el continente digital. Entonces hay muchas personas, quizás la única manera que tienen, la única oportunidad que tienen para acceder a Cristo es a través de estos espacios virtuales. Entonces hay que ofrecerles un espacio de retiro espiritual, así como se pueden ofrecer espacios de catequesis, de formación, espacios de diálogo, espacios de conversatorio. Se deben fomentar también espacios de retiro espiritual, porque hay personas que viven en este medio y que les gusta tener experiencia de Dios a través de este medio, y es lo que nos está, y la pandemia sí que nos invitó a evangelizar a través de este medio. Eso es lo que quería compartir un poquito, pero Walter también quiere opinar. Bien pueda Walter dar su opinión. Pues padre, me robó la palabra, porque yo iba a decir que la experiencia, más que a veces porque está siendo difícil también para mí, porque es la primera vez que intento hacer un retiro espiritual virtual, no lo había vivido. Entonces a veces las distracciones, el ambiente no lo favorecen a uno para estar concentrado en la actividad. Pero lo que estaba rescatando de la actividad es justamente esa experiencia que nos están mostrando que ustedes han llevado a cabo de vivir un retiro espiritual desde la virtualidad, que nos brinda a nosotros elementos que nosotros después vamos a poder aplicar con las comunidades en las cuales nosotros trabajamos o en las cuales nosotros estamos inmersos, que también viven esta realidad de la virtualidad, que era lo que usted decía, padre Julio, y era lo que iba a decir justamente en mi aporte, que es muy rescatable todo lo que ustedes están haciendo porque nos permite a nosotros tener elementos luego para llevar y evangelizar a través de la virtualidad, y ya sabemos cómo hacerlo porque ustedes nos están mostrando una experiencia. Entonces es algo muy rescatable y muy valioso. Muchas gracias, Walter. Sí, ese es el objetivo. Lo que pasa es que este retiro en realidad, la clave de este retiro es leer las piezas gráficas que se iban enviando diariamente. Es la clave de este retiro. Nosotros ya lo hemos hecho con varias personas. Lo hicimos con los integrantes de las delegaciones de Pastoral Educativa, Pastoral Profesional Universitaria. Lo estaremos haciendo en la Semana de la Identidad Católica. Pero ¿cuál es la clave? La clave es que las personas cada día lean el anuncio y cada día lean lo que se les envía. Y que la persona responda a la pregunta diariamente. Esa es la clave de este retiro, para que cuando lleguen a este espacio ya estén preparados y ya tengan de qué hablar. Por eso es muy bonita también la experiencia del PALDE. Yo no quise colocárselas porque están ustedes también profundizando en los contenidos, están haciendo un ensayo, están haciendo unos trabajos académicos, entonces no quise atosigarlos de información, no quise compartirlas tampoco a través del WhatsApp porque es atosigar también mucho la información, es llenarlos a ustedes de datos y de informaciones, pero la clave está ahí, que el retiro dure 6 días, en realidad el retiro dura 6 días, pero cada persona tiene que sacar el ratico todos los días para reflexionar cada una de las piezas gráficas, de tal manera que cuando llega este encuentro ya ha leído las piezas gráficas, ya ha reflexionado
y cuando comparte con nosotros, entonces ya hay mucho material para hacer la retroalimentación. Pero bueno, vamos a continuar de todas maneras con la experiencia del retiro, es muy válida, yo sé que de alguna manera nos aporta reflexiones, y ahora vamos a compartir las tentaciones que amenazan al discípulo. Valeria y yo alternadamente vamos a irles explicando a ustedes estas tentaciones que amenazan la vida del discípulo. Son tentaciones extractadas de un escrito del Papa Francisco, Evangelii Gaudium. Claro que sí, padre. Entonces empezamos por la crisis de identidad y caída del fervor. Y nos dice el Papa Francisco que se puede advertir en muchos agentes pastorales, incluso en personas consagradas. Muchos evangelizadores suelen caer en un estilo de vida que los lleva a aferrarse a seguridades económicas o a espacios de poder y de gloria humana que se procuran por cualquier medio, en lugar de dar la vida por los demás en la misión. No nos dejemos robar el entusiasmo misionero. Ahí hay una cosa súper interesante. Vamos a hacer pequeñas reflexiones muy corticas, y es el hecho de, bueno, ¿yo por qué soy misionero? ¿Yo por qué soy evangelizador? ¿Qué es lo que me motiva? Cuando la motivación es Dios y darle gloria a Dios, como bien lo decía San Ignacio de Loyola, está muy bien y es el camino, pero muchas veces nos acomodamos a un estilo de vida, a ciertas cosas que tenemos, a un cargo, al poder, en fin, y más allá de eso, ¿dónde está la recta intención que tenemos? Segunda tentación, la asedia pastoral, desidia, pereza, que nos lleva a escapar de los compromisos. Se manifiesta en quienes defienden su tiempo personal, como si la tarea evangelizadora fuera algo nocivo y no una respuesta al amor de Dios. El problema no es el exceso de actividades, sino la realización de actividades sin motivación, sin una espiritualidad. Y ahí que las actividades cansen más de lo razonable. Muchos evangelizadores pierden el contacto con el pueblo, prestando más atención a la organización que a las personas. Otros se quejan de todo y dicen que ya no se puede hacer nada. Manifiestan una tristeza. Van perdiendo la esperanza que se apodera del corazón. No nos dejemos robar la alegría evangelizadora, nos dice el Papa. Esto tiene una aplicación muy práctica en la evangelización de la virtualidad, que a veces caemos en la tentación de llenar a las personas de imágenes, de videos, de audios, de estar publicando muchas cosas, pero sin sacar tiempo para compartir con las personas. Y en estos medios virtuales tenemos muchas maneras de interactuar con las personas, como son las redes sociales. A través de las redes sociales podemos interactuar con las personas, intercambiar con ellos experiencias también evangelizadoras. Entonces la evangelización no se puede reducir a compartir una serie de materiales sin compartir con las personas. Por eso ustedes lo verán más adelante, o lo vieron ya en este modo de ciberteología, en uno de los documentos de profundización, cómo Antonio Espadar, uno de los retos que nos coloca es pasar de la pastoral de los contenidos a la pastoral de las narraciones y a la pastoral de la interacción de las personas. Son más importantes las personas que los contenidos. Entonces lo mismo debe ser en esta pastoral en los medios virtuales. La tercera amenaza entonces es el pesimismo estéril, y nos dice el Papa Francisco: los males de nuestro mundo y los de la Iglesia no deben ser excusa para reducir nuestra entrega y fervor. La conciencia la conciencia de derrota que nos convierte en pesimistas, quejumbrosos y desencantados. Esta es una de las tentaciones que ahogan el fervor y la audacia. Con la dolorosa conciencia de las propias fragilidades hay que seguir adelante, recordar lo Cristo le dijo a San Pablo: te basta mi gracia, porque mi gracia se manifiesta en la debilidad. El triunfo cristiano es siempre una cruz que es al mismo tiempo bandera de victoria que se lleva con una ternura combativa ante los embates del mal. Hay una cosa muy interesante, porque en esta misma virtualidad, como ya lo venía manifestando el Padre, hay muchas amenazas, hay muchos retos, y entre ellos es el sentir que la gente no quiere, no se conecta y muchísimas cosas. Pero el Padre lo dice muy bien, o sea, es una estrategia, es cómo se comunica la fe, cómo se comunica Dios, y en medio de esto uno pensará, bueno, en realidad tantos esfuerzos, porque esto implica muchísimos esfuerzos y tanto trabajo que implica esta evangelización en la virtualidad, pues sí vale la pena.
pues ya hemos visto que nosotros sembramos, pero el que cosecha es Dios, y ya hemos visto que por ejemplo, haciendo esos retiros en otras ocasiones, nos hemos podido encontrar con personas que dicen, o sea, definitivamente es impresionante lo que pasa cuando uno se dispone también en este tipo de espacios. Un profe de un municipio de Yalí decía, qué impresionante que este retiro pueda tener tantos efectos cuando nosotros tenemos como tan poca fe muchas veces en el tema de la virtualidad. Cuarta tentación, el individualismo. Se manifiesta en el aislamiento, la tendencia a escapar del compromiso y vida fraterna y comunitaria, no aceptar a los demás para estar en la privacidad cómoda, construir relaciones interpersonales desde las pantallas de los aparatos tecnológicos, mientras que el Evangelio nos invita al encuentro con el rostro del otro, a descubrir a Jesús en él, escuchando su voz, sus reclamos. Aplicación total para nuestra evangelización en la virtualidad. La virtualidad nunca puede reemplazar el encuentro personal con el otro. Así lo dicen muy claramente los papas en esos mensajes de las jornadas de comunicación. No reemplazan el encuentro con el otro, la relación con el otro. Mundanidad espiritual. Se esconde detrás de apariencias de religiosidad e incluso de amor a la iglesia. Es buscar en lugar de la gloria del Señor la gloria humana y el bienestar personal. Esta tentación se da en los evangelizadores que en el fondo solo confían en sus propias fuerzas y se sienten superiores a otros, se centran en una ideología en vez de en el Evangelio de Jesús. No nos dejemos robar el Evangelio. Y esto es fundamental porque en medio de tantas cosas que hay que recordar que cuando estamos hablando de la evangelización en los medios virtuales es de evangelización y es un punto que no podemos dejar. Hay muchas cosas que hay alrededor de paisaje, pero el fondo lo que tiene que hacer figura es la evangelización, independientemente de los medios. A veces nos quedamos en la forma, a veces nos quedamos en cómo lo vamos a hacer, pero se nos olvida en todo eso, por eso mismo de que esto implica muchísimas cosas, cuál es el fondo y cuál es la realidad, lo que vamos a llevar, que es ¿qué? El Evangelio. Guerra con nosotros. Me duele tanto comprobar cómo en algunas comunidades cristianas y aún entre personas consagradas consentimos diversas formas de odio, divisiones, calumnias, difamaciones, venganzas, celos, deseos de imponer las propias ideas, búsqueda de poder, seguridad económica a costa de cualquier cosa. ¿A quién vamos a evangelizar con esos comportamientos? No nos dejemos robar el ideal del amor fraterno. O sea, el Papa nos invita siempre a ese encuentro, a esa cultura del encuentro con el otro, a través de esos lenguajes, el lenguaje de las manos, el lenguaje del corazón y el lenguaje de la mente. Con estas, digamos, tentaciones del discípulo, finalizamos en sí el retiro espiritual. Ya la conclusión de este retiro, pues cada uno de ustedes la vivirá en su corazón, en su interior. Lo cierto es que logramos el objetivo académico. El objetivo académico era presentarles una experiencia de evangelización con cada uno de los pasos que se deben realizar: objetivo, justificación, metodología, agenda, población objeto, recursos, o sea, hacer toda una buena planeación y utilizar la narrativa digital que se expresa a través de imágenes. Estuvimos las imágenes, el video, de sonidos como el audio, de canciones, de buscar diversas maneras de... No se trata de pasar una experiencia presencial a una virtual. Muchas veces nosotros pensamos que la virtualidad es pasar lo presencial a lo virtual. No, la virtualidad tiene sus propios dinamismos, tiene su propio lenguaje, tiene su manera de comunicar, y por eso hablamos de la narrativa digital, que será el último módulo de este curso de evangelización en la virtualidad. Además, pues esos retos que nos coloca Antonio Espadaro en uno de los documentos que se les ha compartido para profundización de este primer módulo, pasamos al segundo módulo. Este material se lo vamos a compartir, pregunta por acá Gladys, la hermana Gladys, este material lo vamos a compartir mañana a través de los correos. Yo se los comparto mañana, a través de los correos les comparto este material. El de las imágenes ya se los había compartido, yo los compartí todos los días al correo, les compartí las imágenes, pero por ejemplo me falta compartirles este material de las tentaciones del discípulo. Me falta compartirles, eso es lo que me falta compartirles, porque ya de
El de los anuncios y denuncios ya se los compartí a través de correo electrónico, y en la herramienta anuncios cada día les había compartido una imagen. Entonces mañana les comparto el de las tentaciones del discípulo con la ayuda de Dios. Les quiero recordar que para dentro de 8 días, para el encuentro sincrónico, dentro de 8 días, tenemos una doble tarea. Ustedes saben que hay 2 actividades. La primera actividad es el ensayo. El ensayo lo deben entregar como fecha límite el próximo lunes 6 de septiembre, pero también para el próximo 6 de septiembre, a partir de hoy, estamos profundizando el elemento de competencia número 2. Entonces, en ese elemento de competencia número 2 hay que elaborar unas piezas gráficas así como las que ustedes acaban de observar, unas piezas gráficas, y en esas piezas gráficas ustedes deben relacionar algo que hayan escrito en el ensayo, lo deben relacionar con el reino de Dios. ¿Cuántas piezas gráficas deben crear como mínimo? Deben crear como mínimo 3 piezas gráficas, como mínimo, crear 3 piezas gráficas relacionando el tema del ensayo con el tema del reino de Dios, relacionando el primer elemento de competencia con el segundo elemento de competencia. Y el próximo lunes, en el encuentro sincrónico, haremos la socialización. Cada uno de ustedes va a socializar sus 3 piezas gráficas con los demás integrantes del grupo. Ese va a ser el encuentro sincrónico dentro de 8 días, que cada uno socialice sus piezas gráficas con los demás compañeros en el encuentro sincrónico del próximo lunes de 6 de septiembre. Bueno, ya son las 9 de la noche, 2 minutos. Para mí estos encuentros es suficiente. Ah, Gladys va a preguntar algo, la hermana Gladys. También va a preguntar. Padre, buenas noches. Yo iba a preguntar algo. Entonces también estas piezas gráficas las elaboramos, por ejemplo, si las hacemos en el equipo o en parejas con el ensayo, también las hacemos en parejas para poderla exponer y presentar a los compañeros. Exactamente, sí, sí, si hicieron el ensayo en equipo, la pueden hacer también en equipo las piezas gráficas. Si las piezas gráficas las pueden hacer de manera individual o en equipo, como ustedes quieran. Pero ya lo hicieron el ensayo en equipo, también pueden ser las piezas gráficas en equipo. Walter quería preguntar algo. No, padre, iba a preguntar lo mismo que mi compañera Gladys, es que los dos estamos trabajando en el ensayo, entonces por eso íbamos a preguntar lo mismo. Ah, bueno, Walter. Bueno, entonces, sin más, les deseo a todos una feliz noche, que descansen. Me alegra mucho saludarlos y haber compartido con ustedes. Dios les pague, que Dios los bendiga y los acompañe. Muchas gracias, padre. Dios bendiga, padre. Un abrazo. También. Muchas gracias. Un abrazo Gracias para todos. por el retiro. Dios lo bendiga. A todos. Dios los bendiga. Hasta luego, padre, muchas gracias.